Hoy vamos a responder al que, según mi opinión, es de los divulgadores islámicos más charlatanes de habla hispana. Karami. Y aviso que seré duro, porque este señor ha hecho muchos ataques personales en varias ocasiones. Ya tuve un debate con él hace poco menos de un año, debate que ha decidido poner en oculto. ¿Por qué será? Cabe decir que fue un debate incompleto, y yo fui el responsable, ya que consumí mucho tiempo en refutar su principal argumento: el milagro matemático del Corán. Pero mereció la pena, porque hice que pasada de esto... Muchas conversaciones con ateos en los que se quieren ir por las ramas filosóficas, les siento con el ordenador, les muestro las correlaciones y les dejo sin respuesta posible, porque al final estamos hablando de probabilidades matemáticas. A esto. Que existen en estadística. Vamos a dejar los modelos. Tú, racionalmente, ¿crees que eso es mejor explicable como un producto del azar? La cuestión es que al final no dio tiempo de hablar sobre el famoso tema de Mohammed y Aisha. Básicamente porque se dedicó a obstaculizar el debate centrándose en que el tema de la edad de Aisha era un tema probabilístico, un término que le gusta emplear mucho para quitarle hierro a todo lo que es peleagudo en el Islam. Dado que no dio tiempo a terminar, tras el debate le propuse en varias ocasiones hacer una segunda parte, pero se niega. Se une él por dos motivos. Uno, que no quiere dar visibilidad a gente como yo, y el otro es que solo quiere debatir con gente con estudios islámicos. El primer motivo directamente me parece absurdo. Llevo 2 meses en YouTube y mi primer vídeo cuadriplica en visitas su vídeo más visto en los casi 10 años que lleva subiendo contenido. Y no me malinterpretéis, con esto no quiero decir que yo tenga muchas visitas ni mucho menos, sino que, aun con muy pocas visitas y siendo un canal humilde, hemos conseguido superarlo con creces. Así que no, Karami, tú no das visibilidad a nadie. Más bien todo lo contrario. Tus vídeos más vistos son aquellos en los que hablas de terceras personas. Y disculpa mi dureza, pero tengo que decirte que la palabra soporífero se queda corta a la hora de describir tu contenido. Hola, al-Hanifiyya samha. Y el profeta dijo, alayhi salatu wassalam, el Hanifiyya que sea samha. Achacas tus pocas visitas a que es un contenido didáctico y denso. Claro, ahora los textos islámicos son mucho más complicados que la física cuántica. Será por eso que vídeos que tratan temas tan antiintuitivos como el spin de una partícula tienen millones de visitas. El segundo motivo que menciona es más ridículo aún. ¿A quién pretende encontrar en España que tenga estudios islámicos, que sea ex-musulmán y que se preste a un debate? A nadie. Lo que quiere decir básicamente es que no quiere debatir con personas que puedan ponerle contra las cuerdas. Eso sí, luego bien que va suplicando a Roberto Vaquero que le invite a su podcast para debatir, porque ahí sí ve visitas y posibilidad de promocionar su curso de 500 euros. Cosa con la que, por cierto, es bastante cansino. Un curso que, cuidado chicos, incluye vídeos en HD. En HD. Cuidado, no vaya a ser que no tengáis un monitor de última generación capaz de soportar esta tecnología a punta. Mira que hay que ser cutre, ¿eh? Pues siento decirte, señor Yorami, que por mucho que llores a Roberto, el tío es más listo que tú. Y no creo que te vaya a dejar que te aproveches de su proyecto para llegar a más gente. Anda que no eres listo ni nada. Como tú no llegas, quieres subirte a la chepa de los demás. Y lo peor es que te piensas que la gente no se da cuenta. Ahora bien, ¿por qué estoy siendo tan duro con él? ¿Por qué en lugar de atacar a sus argumentos mi crítica se dirige a él? Pues porque considero que es una persona sumamente deshonesta. Deshonesta por cosas como pegar 2 clips diferentes de nuestro debate para hacer ver que me ha dado un ataque de ansiedad. Milagro mío, milagro Karami, milagro de mi intuición, no es matemático. Vale. Con 6 minutos. No sé, ¿se está viendo? ¿Quiere abrirte la máscara o algo? Quita la cámara. Estoy grabando fuerte. Te has quitado la cámara mismo, está enfocando la cara. Cuando no es eso lo que ha ocurrido, como se ve en el fragmento real. Y eso ha ocurrido durante siglos. Por lo tanto, el milagro real sería no encontrar este tipo de supuestos milagros, estos patrones. Y esta sería mi respuesta. Pues, Yusuf, termina ahí tu respuesta a la apertura de Karami con 6 minutos. No sé, ¿se está viendo? ¿Quiere abrirte la mano? Vamos, que no hace falta ser un cum laude para saber que el pasamontañas es la causa de que no respirara bien. El pasamontañas y mi tono elevado, todo se ha dicho. Pero es que incluso personas musulmanas le han llamado la atención por hacer esta guarrada. Porque él sabe que está mintiendo y aún así lo hace. De hecho, se regocija en esa mentira, como podemos ver en este clip. No me alegro de que sufra un ataque de nervios, pero parcialmente sí que me alegro porque estás en una lucha satánica y en una lucha del mal. Entonces sí que está bien que sufras en ese transcurso. Sí, lo que habéis oído. El tío se alegra de mi supuesto sufrimiento. Menos mal que Allah lo guía. Esto habla mucho del tipo de persona que es. Pero es que su deshonestidad va más allá. Un tema con el que él ha sido súper pesado siempre es el tema de los milagros matemáticos. Afirma que el Corán contiene una serie de coincidencias probabilísticas imposibles de atribuir al azar. Ese tema se lo refuté en el debate, cosa que no fue difícil, porque hacía
pura numerología. Pues bien, en el debate le dije que si encontraba a un único experto en estadística que le dijera que tiene un mínimo de sentido el método empleado, que yo me convertiría al Islam. 2 meses después me viene con un PDF con unos cálculos hechos por un supuesto experto que dan 0,001% y 0,003%. Es precisamente por estas cosas que yo considero a este señor un pseudo-intelectual. Se puede ver cómo trata constantemente de proyectar una imagen de intelectual, pero tropieza con aspectos básicos e intuitivos. Lo primero es que un 0,001%, señor Yorami, significa 1 entre 100.000. Teniendo en cuenta que hay unas 170 millones de obras a lo largo de la historia, podemos decir que hay cientos y cientos de obras que cumplen ese patrón. Es decir, no es una probabilidad imposible. Vamos, esto es de cajón. Pero el problema es que esos cálculos no tienen ningún sentido, puesto que el enunciado es pura numerología. El supuesto experto se limitó a resolver el enunciado impuesto por ti, ni más ni menos. Por eso, lo que le dije fue que preguntara si tiene un mínimo de sentido, no que impusiera un enunciado y exigiera su resolución. Para que os hagáis una idea de lo ridículo del asunto, os pongo el enunciado del supuesto milagro que demuestra que el Islam es la verdad, tras sumar el número de capítulos del Corán y el número de versos de cada capítulo, da 114 resultados. De los 114 resultados, 57 son pares y 57 son impares. ¡Wow! Vaya coincidencia milagrosa. No sea porque la opción más probable en una serie de números aleatorios es que la mitad sean pares y la otra mitad sean impares. Recordemos, esta persona se define como hiperracional. Luego con la chorrada de que si se suman los 57 resultados pares, bla, 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 bla. En realidad me importa. ¿Veis dónde está el problema, no? Si sumamos, si seleccionamos, sí. Vamos, que está poniendo una serie de condiciones porque patata. ¿Por qué eliges sumar y no restar? ¿Por qué eliges número de versículos y número de versos? ¿Por qué vuelves a sumar los resultados pares? Respuesta, no hay más motivo que querer dirigir el resultado hacia lo que quiere que salga. Es decir, numerología. Pero es que no lo digo yo, lo dice un profesor titular de universidad con 20 años de experiencia. Podéis pausar el vídeo para leer el correo. Mismo correo que le pasé a Yorami, pero se hizo el loco. Mismo correo que le puse en un comentario y borró. Incluso ofrecí ponerle en contacto con el profesor, pero se hizo el sueco. En ese momento confirmé al 100% que es un deshonesto. Ahora bien, este vídeo es para responderle a un par de cosas. Él se la pasa diciendo que hubo varios temas a los que no le contesté en el debate, algo que le molestó bastante. Y sí, tengo que reconocer que tiene razón. Hubo unos temas a los que no le contesté. Estaba tan centrado en refutar su milagro matemático, porque según él era la prueba definitiva, que ignoré otros argumentos. Argumentos ridículos. Y es que en un momento dado le mencioné que la mera existencia de especies que se dedican a torturar a otras de forma gratuita, como por ejemplo el delfín, implica que Allah es inmoral, puesto que, pudiendo haber configurado la naturaleza de esas especies para evitar ese comportamiento totalmente gratuito, decidió no hacerlo. Veamos su respuesta. Luego me has hablado del sufrimiento animal. Suena convincente, pero es un argumento emocional. Y ahora te voy a dar ya un argumento en contra. De 3 premisas. Premisa 1. El Corán afirma que todo lo que Dios hace es en base a una sabiduría suya. 2. El Corán es de origen divino, como ya te he demostrado. Tendrás que tumbar eso. 3. Por tanto, lo único racional es aceptar que todo lo que Dios hace es en base a una sabiduría. O sea, es un argumento breve, pero es impecable. Si el Corán dice que todo lo hace Dios en base a sabiduría y se puede demostrar que el Corán es de Dios, lo racional es aceptar que todo lo que Dios hace se basa en sabiduría. En su cabeza, esa respuesta era espectacular. Lástima que no le contestara en el acto. La verdad es que su argumento está formado por falacias, mentiras manifiestas y, lo peor, un discurso muy peligroso. Empieza haciendo una supuesta demostración mediante premisas. Dice, el Corán afirma que todo lo que hace es en base a una sabiduría suya. Luego dice que me ha demostrado que el Corán es la palabra de Dios. Ojo con la pretenciosidad de este sujeto. Dice haber demostrado la existencia de los milagros. Háganle una estatua. Y tercero, podemos decir que tras ese comportamiento aparentemente injusto, hay una sabiduría. Primer problema, está cometiendo una falacia de petición de principio como una catedral. Aun comprando la premisa de que me demostró que el Corán es la palabra de Dios, no puede concluir que lo que ponga en ese libro es la verdad, a no ser que dé por hecho que 1. Allah es bondadoso y 2. Allah dice la verdad. Si no demuestra al menos una de esas dos premisas, la demostración es falaz. Si no, dime cómo sabes si Allah te está diciendo la verdad cuando dice que todo lo que hace es en base a una sabiduría. Incluso si hay otras muchas cosas que ha dicho y se puede comprobar su veracidad. ¿Quién te dice que justo en ese punto no te está engañando? Pero es que además miente. Dice que me ha demostrado el origen divino del Corán. ¿Cómo se puede ser tan flipado? Según él, me lo demostró con el milagro matemático, cosa que ya hemos visto que es un argumento propio de personas que te tiran las cartas a las 5 de la mañana, pero también cree que me lo ha demostrado con argumentos de este tipo. Otro ejemplo de esto es el siguiente. Cuando el Corán está hablando de la muerte del faraón, en Surat ad-Dukhan, dice la frase, "Fama bakat alayhim as-sama", no lloró por él el cielo.
Y hoy en día sabemos, gracias a que hemos podido tener acceso a textos religiosos que estaban inscritos en las pirámides, encontramos en el pronunciamiento 551 sobre la ascensión del rey muerto, es decir, del faraón, el cielo, la inscripción, el cielo llora por ti. Y Dios dice en el Corán, no lloró por el faraón el cielo. Y este es una de muchas instancias en las que el Corán habla de cosas de otras civilizaciones o épocas usando modos de expresión que indican de alguna manera conocimiento de esas ocurrencias o de esos eventos históricos, conocimiento al que el profeta Muhammad no tenía acceso. Es decir, según él, como en el Corán pone un texto parecido a unos textos que se encontraron en las pirámides, es muestra de que es de origen divino. Sin embargo, en el mismo debate le leo un texto de San Agustín que usa esa misma expresión, de que los cielos y la tierra lloran, a lo que me contesta que eso no vale, porque en el Corán lo dice cuando está hablando de los faraones. Ah, vale, es ese extra el que marca la diferencia de que sea un milagro o no. Pero es que aún así, es imposible concluir que el Corán es de origen divino a partir de ese texto. ¿Qué clase de concatenación lógica hace que llegues a la conclusión de que el Corán es milagroso? Es decir, su razonamiento básicamente es, como no sé qué ha pasado, la respuesta por defecto es que es un milagro. ¿Os dais cuenta del nivel, cierto? Es que el razonamiento inductivo mismo nos lleva a pensar que si no sabes la respuesta de algo, es infinitamente más probable que tenga una explicación natural, puesto que ha sido así a lo largo de la historia. Yorami, te animo a hacer una demostración mediante premisas de cualquier prueba racional de que el Corán es la verdad. Ya que dices que has sido capaz de demostrarlo, haz el favor de compartir esas demostraciones formales con todo el mundo. Así, todos nos metemos al Islam. Y que no se me olvide mencionar lo peligroso de ese argumento. Básicamente dice que, como todo lo que hace Allah es en base a una sabiduría, incluso si no sabemos cuál es esa sabiduría, entonces debemos dar por hecho que todo lo que hace o pide Allah es en base a un bien. Todo, independientemente de lo que sea. Con todo me refiero a cualquier cosa. Y esto es muy peligroso. No sé si sabéis a lo que me refiero. En fin. No hay muchos más argumentos por su parte tampoco. Todos son muy parecidos y en su cabeza son argumentos extremadamente elaborados. ¿Y qué queréis que os diga? Ver a alguien como arquear la ceja mientras suelta en tono pretencioso estos argumentos tan ridículos me provoca entre risa y rechazo. Pero no solo a mí. Me lo han confesado muchos musulmanes, de hecho. En fin, Yorami, que te vaya bien porque no pienso volver a tener ningún contacto contigo. Saludos.